Bueno, jóvenes, muy buenas tardes, buen provecho para todos, cada uno de ustedes. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con nuestra, ya iniciaba clase, ¿verdad? La clase número 15 del curso de Matemática Financiera 1. ¿Ok? De hoy, sábado 23 de octubre de 2021. ¿Ok? Curso de Matemática Financiera 1. Bienvenidos, jóvenes, buen provecho para todos. Siempre les digo esto, ¿verdad? Un horario un poquito complicado, ¿verdad? Porque tengo que ahí almorzar un poquito rápido para pues entrar ya en la clase, ¿verdad? Espero que ya pues todos ya estén pues conectándose. Recordemos que ya pues el semestre se nos termina, ya 2 clases, esta clase nada más y una más. Ya solo tenemos clase dentro de 8, bueno, y dentro de 8 pues nos despedimos, ¿verdad? Eh, ha sido realmente un gusto, ¿verdad? Poder compartir con ustedes pues parte, ¿verdad? De lo que yo, pues de mi experiencia, de mis conocimientos, pues trasladárselos a ustedes, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? La educación superior, trasladar pues el conocimiento, ¿verdad? A las futuras generaciones, ¿verdad? Este curso, prácticamente a ustedes pues les va a servir bastante, no solo, ¿verdad? Estar ustedes ejerciendo, ¿verdad? Su profesión, sino que también en su vida personal, ¿verdad? ¿Sí? En dado momento ustedes pues van a necesitar, ¿verdad? De operaciones como estas. Y que mejor, ¿verdad? Que ustedes pues tengan ahí el material, algunos ejercicios, algunos ejemplos de cómo, ¿verdad? Se pueden hacer ese tipo de operaciones. Si bien estos cursos son para que ustedes pues tengan las herramientas necesarias para tomar decisiones, ¿sí? Estuvimos viendo ya en 2 clases casi, ¿verdad? Lo que son las anualidades, ¿verdad? Anualidades o rentas, ¿sí? Lo que más le vamos a llamar anualidades, ¿verdad? Vimos que las operaciones se hacen por año, ¿verdad? Acá no hay aquello de que 3 años y ponemos 3 y ya, ¿verdad? Y si eso son 3 años, pero con actualizaciones mensuales, pues serían 10, 20, 30, 36, sería por elevado a la 36, ¿verdad? Entonces, no, acá no se recuerda que no se hace de esa manera, ¿va? ¿Sí? Que se hace por año, ¿sí? Y de ahí pues ya se suman los 3 años, por eso que son anualidades. Y si bien estamos utilizando las fórmulas del interés compuesto, ya sea del monto o del valor actual, aunque también está el caso especial del valor pues intermedio, ¿verdad? Entonces, perdón, jóvenes. Entonces, tendríamos, ¿verdad? La evaluación que es intermedia, ¿verdad? Entonces, como el tiempo que tenemos es corto y necesitamos avanzar, ¿verdad? Entonces, yo voy viendo algunos ejemplos, algunos ejercicios. Eh, esta clase número, o sea, la clase 13, si se dan cuenta, yo les dije que era de bastante teoría. Ahí de la clase 13 hubo bastante teoría, ¿sí? La clase 14 es más práctica. Si se dan cuenta, en la clase 14 que vimos hace 8 días, puramente ejercicios, ¿sí? Vimos ahí uno de los 2 ejercicios. Ahorita vamos a hacer un pequeño análisis, que es lo último, ¿verdad? Para concluir con eso. Y ya la clase número 15, ¿verdad? La de hoy, pues es una clase un poquito más teórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque empecé a ver que era mejor darles bastante teoría en una clase y en la otra utilizarla para ejercicios para que nos diera tiempo. Porque estábamos haciendo un poco de teoría y en el ejercicio a veces nos quedábamos cortos, ¿verdad? Entonces, mejor de esta manera. Entonces, la clase 13
y la clase 15 son dos clases que tienen bastante teoría, ¿sí? Eso se los digo para que ustedes repasen todo el contenido de la clase 13 y de la clase 15, ¿sí? De ahí donde van a venir pues la mayor parte de preguntas para la evaluación, ¿sí? Si bien también repasen la clase 14 y la clase 16, ¿verdad? Porque por ahí pues puede haber alguna pregunta, o ahí están los ejercicios para mayor comprensión, ¿sí? Vamos a utilizar pues la misma metodología que les expliqué en la mañana en el curso de Administración 2. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De las 4 clases dentro de 8 días. Voy a ver si vemos un ejemplo, lo explicamos y lo analizamos. Lo que me interesa es el análisis, ¿verdad? Porque ahí el despeje de la fórmula, los datos, es un poco pues, más sistemático, ¿verdad? Está ahí, lo podemos ver, lo hacemos. Pero ya la interpretación para la toma de decisiones, pues es lo que nosotros pues más nos interesa, ¿verdad? Eso ya es en la práctica. Si bien obviamente se necesita bastante saber de la teoría, ¿va? Porque la evaluación viene de la teoría, ¿va? Pero también de la práctica, ¿verdad? De la aplicación de este conocimiento ya pues a la vida real, que es lo que cuando ustedes se enfrenten a eso, pues mínimo van a tener ahí pues un pequeño o una pequeña información, ¿verdad? Porque es pequeña, les digo, porque no podemos abarcar realmente todo. Sería un curso de 2 horas y unas 2 veces por semana, ¿verdad? O un curso bastante intensivo, ¿verdad? Donde ustedes pues viéramos lo que es matemática financiera, pero así como eh, de un fin de semana completo, pero solo el curso. Ahí sería excelente, imagínense, vuelven ustedes máster, ¿verdad? En matemática financiera. Pero como estamos acá, vamos a terminar de ver lo que los ejemplos y luego vamos a ver lo que son amortizaciones, ¿sí? Les digo esto porque vamos nosotros, esto tiene cierta relación también, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo realmente lo que son las amortizaciones en las cuales pues nos va a servir para hacer fondos, ¿verdad? De fondos de capital o fondos para pagar una deuda, ¿sí? Esto es muy bonito porque vamos a ir viendo cómo le vamos a llamar cuando nosotros pues estamos conformando un fondo, pero el fondo que vamos a estar conformando puede servir para hacer crecer un capital, ¿sí? O un fondo para saldar una deuda. Son dos cosas, ¿verdad? Que si bien pues es un fondo, pero para distintos casos, ¿verdad? Y tienen, pues cada uno tiene un nombre especial y cómo se hace, cuándo se hace, para qué, cómo. Todo esto, pues, es una clase bastante bonita, bastante dinámica y se van a dar cuenta, ¿verdad? De las diferencias que hay, ¿verdad? De, es parte también de las anualidades, ¿verdad? Pero son amortizaciones, ¿sí? Pero para eso dijimos que vamos a hacer el análisis, ¿se recuerdan ustedes de? Vamos a ver. Sí, se recuerda que vimos, ¿verdad? Lo que fueron el ejemplo de una anualidad, lo que vimos los dos extremos, ¿verdad? Cuando es actualización o el valor actual, o me van a pagar a mí lo de 3 años por adelantado, me lo van a pagar hoy. Obviamente, si me lo van a pagar hoy por adelantado son 3 años, obviamente, pues voy a recibir menos, ¿verdad? ¿Sí? Que si yo voy a recibirlos, pero hasta pasando los 3 años, ¿sí? Voy a recibir la renta completa más intereses, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si es al 6%,
voy a recibir pues los 15,000 más esos intereses. Pero si el pago se hace hoy todo completo, ¿sí? Voy a recibir los 15,000 menos el 6% de intereses. O sea, hacia ahí vamos, ¿verdad? Cuando ustedes vieron el ejercicio, ¿sí? ¿Se recuerdan que el monto, ¿verdad? Aquí estaba, ¿verdad? La CIRO, ¿no? 5,000 quetzales, vimos las fórmulas, la tabla, y se dan cuenta, se hace año por año. Aquí no se hace una sola por las tres, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué más le convendría a la empresa? ¿Sí? ¿Qué le convendría? ¿Sí? Si al finalizar el tercer año, ¿sí? Pues tendría 15,930, ¿no? Pero si quisiera tu dinero, pues por adelantado hoy, pues que son 3 años, que me adelanten 3 años de un alquiler, ¿verdad? O sea, es bastante plata, o sea, pero tendría un descuento, ¿verdad? Sí. Como es anualidades, ¿verdad? Tendríamos, ya no vamos a recibir, pues, lo que recibiríamos, pero habría que esperar 3 años para recibir 15,900, ¿sí? Pero si no esperamos los 3 años y lo hacemos hoy, recibiríamos 14,124, ¿verdad? Que serían, ¿verdad? ¿Qué? Como 900 quetzales menos, por ahí va 880 y algo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿valdría la pena o no? Pues acá es donde al momento de hacer el análisis, cuando al fin de año venimos y se presentan los estados financieros y se hacen pues todo el análisis e interpretación de los estados financieros para ver cómo está la empresa. Vienen y se agarran los libros y se agarra el estado financiero, miramos el balance general, ¿verdad? Para ver cuántos de activos tenemos, cuántos pasivos tenemos, ¿verdad? Que tenemos en contra, que tenemos a favor. Vemos el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? O estados de resultados, el que nos dice, ¿verdad? Si hubo o no hubieron utilidades antes y después de impuestos, ¿sí? Y de estos estados financieros podemos aplicar, pues, varias técnicas, ¿verdad? Varios modelos, ¿verdad? Y fórmulas para ver realmente, hacer el análisis financiero de la empresa. Si al aplicar pues la fórmula de liquidez, ¿verdad? O la fórmula del ácido, ¿verdad? Se determina que la empresa tiene poca capacidad de liquidez, ¿sí? Tiene poca capacidad de liquidez, ¿sí? Esto quiere decir que la empresa pues no ingresa el dinero de una manera pues muy rápida o constante, ¿va? Sino que hay que estar esperando un poco más de tiempo para ir recuperando pues el dinero, ¿verdad? Tal vez por el tipo de empresa, ¿verdad? O porque algo está pasando. Pero si fuera ese el caso, ¿verdad? Donde la empresa pues tiene ciertas dificultades de liquidez, ¿verdad? De recuperación de sus de dinero, pues nos convendría más la tabla del valor actual, ¿ya? Si tenemos también, estamos arrendando, ¿verdad? Por ahí un localito, por ahí o algo, ¿verdad? Lo estamos dando en alquiler, pero la empresa, obviamente, si tiene ciertos problemas de liquidez, pues, y la persona viene aquí y nos propone, ¿sí? Darnos el dinero por adelantado, ¿verdad? Y hace ciertos cálculos que en los 3 años tendría que dar una cantidad mayor, pero había que esperar 3 años. ¿Sí? Pero como nosotros lo que queremos, que hoy, ¿verdad? Que el día de hoy se entregue la suma global equivalente a la renta. ¿Sí? Entonces, ¿qué suma le debería entregar anticipadamente? ¿Sí? No serían los 5, 10, 15 de cada año, obviamente, ¿verdad? Porque nos lo está dando como por adelantado, nos lo está pagando hoy y era el 6%, entonces acá a la empresa le convendría más por cuestiones de liquidez recibir los 14,124.30, ¿sí? Porque imagínense, ¿cuándo pasan 3 años? Y la cantidad no es tan considerable, ¿verdad? Lo que tendría que recibir.
Y si tenemos problemas de liquidez y ese dinero nos va a servir para invertir o para hacer algún pago urgente, ¿sí? Entonces, lo hacemos. ¿Para que sí? Pues a eso me refiero, a ese tipo de análisis son los que se hacen, ¿verdad? Con esta información. Ya el hacer todo el procedimiento, pues se hace, ¿verdad? Pero ¿para qué nos serviría? Entonces ahí tienen ustedes ya un ejemplo, ¿sí? Ahora, si la empresa viene y dice una empresa, pues, rentable, una empresa donde los estados financieros, pues el estudio y el análisis arroja, ¿verdad? Que la empresa tiene muy buena liquidez, ¿verdad? El dinero está entrando y saliendo constantemente, hay un flujo de, un cash flow, ¿verdad? Un flujo de efectivo, ¿verdad? Que se está moviendo. La rotación de inventarios, pues es buena, ¿verdad? Se está rotando el inventario constantemente, ¿verdad? El dinero está circulando, entrando y saliendo, entrando. Y no tenemos ningún problema, ¿verdad? Con recibir los 1.500 mensuales, ¿sí? Y como este tendría un cierto interés, ¿verdad? Que al final de cada año, pues tendríamos cierta ganancia, ¿verdad? Serían 5.000 más los 3.000, más los 305 de intereses. Pues al final de los 3 años, pues recibiríamos 15.930, ¿va? Pero como acá iríamos recibiendo, pues, eh, eh, nuestra renta anual, ¿verdad? Ya no serían 5.000, sino 5.305, ¿verdad? Y como la empresa, pues de acuerdo, ¿verdad? Al cálculo, pues vimos que el nivel de endeudamiento, ¿verdad? De la empresa, pues está entre un índice, pues, normal, ¿verdad? O un índice aceptable, ¿sí? O está bajo un margen aceptable, pues bien podemos hacer la anualidad, ¿verdad? Al monto, ¿verdad? O al eh, valor futuro, ¿verdad? O al final del plazo. Entonces no tendríamos por qué tener ningún problema, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que tomar esa decisión, ¿sí? Si lo queremos hoy o hasta dentro de 3 años, ¿sí? Debe depender del análisis o de la necesidad que la empresa tenga en ese momento, ¿verdad? Porque la empresa puede hacer que tenga cierta necesidad, pues, en ese momento de otro tipo de, o sea, tiene liquidez, pero en ese momento tiene una necesidad ahorita, ¿sí? Y aparece un negocio como estos, se agarra, ¿va? Y se salda, pues, ese compromiso, ¿no? Entonces, pues ahí está, miren, el análisis, ya para que ustedes, pues, ya lo tomen en su empresa o en la vida, en su vida personal, ¿verdad? En algo que ustedes quieran, pues, hacerlo, lo pueden hacer de esta manera. Así, sencillo, no hay, pues, mayor complicación, ¿verdad? Hicimos ya la comparación. Tal vez lo que no vamos a ver es la parte intermedia, pero se sobreentiende, ¿verdad? Que sería, pues, entre el valor actual y el valor a futuro, ¿verdad? Algo en medio, ¿verdad? Que en dado momento se pueda negociar, ¿verdad? O que la persona diga y mire al año y medio, ¿verdad? Venga y nos diga, mire, mejor le voy a pagar ahorita por adelantado el resto, ¿verdad? ¿Sí? O que nos diga, mire, ya no le voy a seguir pagando. Por ahí se hace un caso especial. Entonces aquí, pues, como les digo, si nos diera tiempo, y en 8 días podemos ver un casito así rapidito. Si no, pues ya queda en inquietud de ustedes, ¿verdad? El poder pues, eh, investigar, ¿verdad? Cuál es el procedimiento y todo. O cuando ustedes ya lleven el curso de administración financiera, ¿sí? Ahí ya van a ver casos aplicados. Ahí ya son más casos aplicados, ¿verdad? La empresa tal y tal, pues quiere hacer tal negocio, tal, y empiezan ustedes a ver, ¿verdad? Porque ya estamos administrando, ¿verdad? Esta información financiera, ¿sí? Esta matemática financiera lo estamos administrando. Aquí se lo estamos haciendo, aprendiendo, ¿verdad? De lo que es matemática financiera, ¿verdad? Como sus aspectos, todo lo que conlleva la matemática financiera, las fórmulas, para qué nos sirven, qué tipos, ¿verdad? Hay y qué casos,
todo eso. Ya en administración financiera ya no vamos a ver desde el inicio, ¿verdad? Qué es interés, qué es monto, vamos a ver la teoría, ahora no, allá de una vez se supone que ya se sabe hacer todo eso. Allá ya ves a problemas, ¿verdad? Entonces, tal problema, y se pone el problema, ¿verdad? La situación, y ya venimos nosotros y empezamos a bajar libros, a pensar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Nos conviene más interés simple o compuesto, el monto, valor actual, o qué más nos conviene, y lo aplicamos al problema, ¿verdad? Pero ya sabemos qué fórmulas y aplicamos, ¿sí? Entonces, ahí puede haber un caso, ¿verdad? De anualidad, ¿verdad? Así, de la evaluación intermedia, ¿verdad? Que es el caso especial. Pudiera ser ahí que se puede hacer ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos ahí, jóvenes, no nos perdemos en este tipo de situaciones. Como les decía, aquí no hay preguntas, miren, aquí no les voy a enviar o voy a ver si les pongo algunas preguntas, pero yo ya les dije, ¿sí? En la clase 13 está la mayor parte de preguntas. Acá, o sea, no podría sacar algunas preguntas, al menos que fuera un problema, ¿verdad? Pero no hay preguntas acá porque en la clase número 13, toda la clase, ¿sí? Tiene bastantes preguntas. Entonces vamos a ver también lo que es la clase, veamos, dejemos de compartir esta. La clase número 15, ¿verdad? Que va a ser lo de amortizaciones, ¿sí? Amortizaciones se llama. Acá es bastante, ahorita vamos a ver bastante teoría, ¿sí? Y a aprender los relacionados sobre amortizaciones, ¿ok? Ahora miren, le vamos a dar un vistazo, ¿sí? Entonces, esto está bonito porque podemos ir y aquí hay unas preguntas también, ¿sí? Estas preguntas sí salieron de acá, que acá sí hay de dónde pues echar mano para las preguntas, ¿no? Entonces, saquemos la manera de estudiar clase 13 y la clase 15, ¿ok? ¿Estamos? Y aquí salen bastantes preguntas para la evaluación, ¿sí? Ahí tómenle una captura de pantalla a esa, mire, y la pueden ustedes pues ya contestar, ¿verdad? Sencillo, las preguntas son sencillas. Aquí no, pues no. ¿Sí? Bueno, veamos entonces si nos da tiempo terminar. Ok. Amortizaciones es una deuda contraída que genera intereses. Está amortizada tanto el capital adeudado como los intereses que se generan, quedan saldados mediante un cierto número de pagos hechos en periodos de tiempo iguales. Acá, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir comprendiendo mejor qué es una amortización, ¿sí? Los pagos, pues los pagos obviamente, ¿verdad? Son generalmente iguales. Cada uno de ellos contiene parte a pagar los intereses generados y el resto a disminuir el importe adeudado. Ahora, los pagos por lo regular siempre traen el interés y el capital adeudado, ¿sí? Siempre por lo regular es así. Y por lo regular al inicio los intereses son mayores que el capital. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Que para llegar al vencimiento, pues esa curva se reduce, se invierte, ¿verdad? Y después ya van a ser menos intereses y más capital, y así hasta llegar. Entonces, estos son los pagos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá lo que son amortizaciones, no, imposiciones y amortizaciones. ¿Por qué dirán ustedes esos imposiciones y amortizaciones? ¿Sí? Vean, pues. Cuando las cuotas de una anualidad, ¿sí? Las cuotas de una anualidad se destinan a formar un capital,
¿sí? O hacer una capitalización, la anualidad recibe el nombre de imposición, ¿sí? Yo estoy imponiendo, ¿verdad?, la creación de un capital, ¿ya? O sea, las cuotas, eso es como cuando ustedes tienen un fondo de retiro, ¿verdad? O un fondo de inversión, o para que su dinero pues crezca y el capital, pues se forme un capital, ¿va? ¿Sí? Todas estas cuotas, ¿han visto ustedes o han ido a algún banco, alguna cooperativa, asociación, alguna financiera que dice ahí, abra su cuenta a futuro, ¿sí? Estas o las cuentas a plazo fijo, ¿verdad? Que en las cuales pues uno tiene que, en estas a futuro, eh, uno tiene que ir a depositar mes a mes cierta cantidad, ¿verdad? O la cantidad que uno quiera. Ahí va no hay ningún problema ahí. Siempre y cuando en una fecha establecida, ¿verdad? ¿Sí? Al vencimiento del mes o se pueden ir haciendo pues las amortizaciones o los depósitos, cuantos uno quiera en el mes, todo eso. Pero si son cuotas, son anualidades, ¿verdad? ¿Sí? Que son para formar un capital, ¿sí? Esta va a ser sí, el nombre de imposición. Esa es pregunta de examen. Aquí hay dos preguntas de examen, ¿sí? Cuando las cuotas de una anualidad se destinan a formar un capital, la anualidad recibe el nombre de imposición. Ahí esa es una pregunta de examen. Y cuando una anualidad es para, ¿sí? O cuando las cuotas de una anualidad son para cancelar una deuda, se llama amortizaciones, ¿sí? Ahí repetimos la palabrita, se llaman, ¿verdad? Pero una deuda se llama amortizaciones, ¿sí? Cuando se forma un capital, ¿verdad? Con cuotas anuales, pero estos son para cancelar una deuda, entonces se va a llamar amortizaciones. ¿Estamos ahí claros? Lo que son imposiciones y lo que son amortizaciones, ¿sí? Amortizaciones para cancelar una deuda, ¿sí? Y las imposiciones son para formar un capital, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? No hay un problema ahí. Bueno, en esta forma se hace referencia, dice, anualidades de imposición y anualidades de amortización, ¿verdad? ¿Sí? En general hay dos tipos para liquidar una deuda a largo plazo por medio de pagos iguales, regulares, que son fondo de amortización o fondo de capitalización, ¿sí? Y fondo de amortización, ¿verdad? O sea, hay fondo de capitalización y de amortización, lo que hemos visto acá. Acá, en otras palabras, estamos diciendo pues lo mismo, ¿sí? La resolución de los problemas que planean ambos métodos, ¿sí? Que son dos métodos, se basan en la teoría de las fórmulas de las anualidades a plazo fijo tratadas en los capítulos anteriores, ¿ya? Aquí está la clave, ¿sí? Entonces, estos dos problemas, ¿verdad? Estos dos modelos o técnicas, ¿verdad? De anualidades, pues, vamos a utilizar, pues, las fórmulas de las anualidades que utilizamos en capítulo anterior, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula de interés compuesto de valor actual y la fórmula de interés compuesto de valor a futuro, ¿verdad? O monto. Aquí no hay ningún, aquí no nos perdemos en eso, ¿sí? Seguimos utilizando las mismas fórmulas, mismos procedimientos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema en este tipo de información. ¿Estamos? El fondo de amortización o de capitalización, ¿sí? Generalmente una deuda se puede cancelar con pagos periódicos, ¿sí? O abonos, ¿sí? Que se hacen al acreedor, ¿verdad? Sin embargo, puede suceder que por comodidad u otras razones a una persona no le interese recibir su dinero mediante abonos a cuenta, sin recibir el total hasta el final del plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser de que si yo di, pues, la empresa, pues, dio, pues,
algún crédito, algún cliente, pero la empresa, pues a nosotros no nos interesa estar que nos esté dando el dinero, pues, o abonando mes a mes, ¿sí? O los abonos periódicos, ¿va? ¿Sí? O continuos, como ustedes quieran, sino que nos lo haga hasta el final del plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Sí? Acá, pues, va a ser también para amortizar, ¿sí? Va a ser una amortización de la deuda, ¿sí? Y al mismo tiempo va a ser crecer, pues, va a ser un fondo también de capitalización, ¿verdad? ¿Sí? Porque estos dineros va a ser hasta el final, ¿ya? Bueno, a veces el deudor, ¿sí? La persona que debe, por iniciativa propia, dice, efectúa depósitos en forma regular en un banco u otra institución financiera, constituyendo así, dice, un fondo de amortización o de capitalización. ¿Ah? O sea, eso es por iniciativa propia, ¿verdad? Cuando yo vengo y digo, yo quiero ahorrar, ¿verdad? ¿Sí? Quiero tener mi fondo ahí, ¿verdad? De capitalización, ¿verdad? O un fondo para amortización también, ¿verdad? Cuando yo ya tengo tanto dinero amortizado, ¿verdad? En un banco, vengo y saldo mi deuda. O si ya tengo pues tanto dinero pues capitalizado, pues lo utilizo para algo, ¿sí? Entonces dice financiera que constituyendo así un fondo de amortización o un fondo de capitalización que devenga intereses, en tal forma que la suma así acumulada permita cancelar el capital total al llegar a la fecha de vencimiento, ¿ya? Lo que yo les decía. Obviamente, si este fondo si es de amortización, ¿verdad? Para pagar una deuda al final, estaría bien porque al finalizar este fondo, pues ya ganaría intereses. Intereses que nos ayudarían a cancelar también los intereses de la deuda, ¿sí? No sé si por ahí vamos, ¿verdad? Entendiendo de una mejor manera qué son pues, las amortizaciones y las capitalizaciones, ¿no? Entonces, tiene cierto, todos estos temas tienen cierto parecido, ¿verdad? Pero sí le tenemos que encontrar rápido las diferencias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y también son parte de las anualidades, ¿no? Entonces, sin embargo, dice, no solo para cancelar una deuda se constituye un fondo, ¿sí? Lo que ya habíamos platicado. No solo para cancelar una deuda, sino puede hacerse con otro propósito futuro. Disponer del capital necesario para la reposición de activos fijos, ¿sí? Como maquinaria, equipo, vehículos, para prevenir gastos de jubilación de personal de la empresa o posiblemente para comprar un bien. Entonces, cuando vamos a hacer una amortización, ¿verdad? De capitalización, ¿verdad? Entonces, como ahí el dinero va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, va a ser con un propósito a futuro, ¿sí? Un propósito en el cual, pues, podemos disponer nosotros, como acá dice, para la jubilación del personal de la empresa. ¿Qué pasa con el plan de jubilación de las instituciones, de las empresas, del sector público o privado? ¿Sí? Quienes adhieren, ¿verdad? A esos planes de previsión social, ¿verdad? De jubilación, pues se tienen que hacer un pago mensual, ¿verdad? Ya sea que se los descuenten mes a mes, ¿verdad? O de manera voluntaria ir haciendo el depósito, ¿sí? Entonces, esto es parte, ¿verdad? De lo que son, pues, amortizaciones, ¿verdad? ¿Sí? En este caso sería para jubilación de personal, sería, ¿qué? ¿Qué sería acá? A ver, ¿qué sería? ¿Sería un fondo de amortización o un fondo de capitalización? ¿Ya? Si es para jubilación de personal de la empresa, pues es un fondo de capitalización porque se está capitalizando, pues, un sistema, ¿verdad? En el cual, pues, a futuro, pues, va a tener ciertos beneficios, ¿sí? Entonces, o se está haciendo un capital, ¿verdad? Ahorrando un capital, amortiguando ese capital
para poder a futuro, ¿verdad? Unos 5 años, poder comprar un bien, ¿verdad? ¿Sí? O poder comprar equipo o maquinaria, el cual pues ya lo tenemos ahí ya planificado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir metiendo cierto dinero, ¿verdad? Amortiguando cierto dinero para poder hacer un fondo de capitalización, ¿sí? Y aquí a 3 años, 5 años, pues ya vamos a tener ese dinero para poder comprar, pues, los vehículos que la empresa necesita o un vehículo personal, ¿ya? Para todo esto nos sirve esto, pero necesitamos conocer, ¿ya? Fondos de capitalización y fondos de amortización, ¿sí? Amortización es cuando tenemos una deuda y la vamos amortizando para salir. De capitalización es porque estamos ahorrando para poder tener dinero a futuro y por comprar un bien o invertirlo en algo, ¿sí? Vamos ahí, sencillo, ¿ya vieron? Aquí no hay mayor duda, ¿sí? Bueno, en este sistema pues nos dice que presenta algunas ventajas, ¿sí? Como la obtención de una rebaja por compra al contado. O sea, si yo utilizo el sistema de capitalización, ¿sí? Y aquí a 3 años pues ya tengo yo ese capital. Vengo y compro algo al contado. Si es al contado, si se dan cuenta, a veces nos lo dan más barato, ¿va? ¿Sí? Que si es a plazos, obviamente nos va a salir más caro, ¿va? Por los intereses y por todo este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, una ventaja es la obtención de rebajas por compras al contado, ¿verdad? Porque aún tenemos ahí nuestro fondo, ¿sí? Dice que evita al comprador el pago de intereses y recargos, ¿sí? Originados de las ventas a plazos, ¿ya? Entonces, es mejor ir haciendo uno su fondo y teniendo su capital ahí para comprar y evitarnos pagar pues intereses por las compras o las ventas a plazos, ¿verdad? Además, la inversión sistemática produce intereses, o sea, se tiene ventajas por todos lados, ¿sí? Un fondo de capitalización. Tenemos capital para comprar pues a más bajo precio, sin pagar intereses ni nada. Y también ese mismo fondo de capitalización pues produce intereses. Ese fondo está creciendo no solo con el capital que mes a mes se va a estar depositando, sino que ese capital pues cada mes va a crecer, va por los intereses. Más ventaja todavía. Y se adquiere el hábito de la prevención y del ahorro, ¿sí? Entonces, como ustedes como empresarios, como administradores, tienen que tomar muy en cuenta eso de ahorrar para el futuro, porque nunca se sabe cuándo pase algo, ¿sí? Pasa algún desperfecto de una máquina y es cara. El repuesto aquí lo a traer pues a Europa, a Estados Unidos, porque aquí en Guatemala no hay. Y viene y te dice, ¿cuánto cuesta? Mire, vale 80,000 quetzales y nosotros, híjole, y nos urge seguir produciendo. Tenemos los pedidos ahí y los clientes ya están pidiendo y no tenemos dinero para comprar el repuesto, ¿sí? Pero como somos bien previsores, ¿verdad? Somos administradores, teníamos un fondo en tal banco o en tal financiera, tal cooperativa, en la cual pues la empresa mes a mes pues trasladaba cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Como ahorro de prevención, ¿sí? Venimos y, bueno, no hay ningún problema. No hay liquidez, no hay dinero, no queremos recurrir a un préstamo, ¿verdad? Pero tenemos el fondo, ¿verdad? De capitalización, ¿sí? Tenemos que hacer uso del que está destinado para eso, para cualquier eventualidad, para comprar algo, para repuestos, todo. Venimos y vemos cuánto dinero ya hay, tanto, bueno, ok. Se dan cuenta y no solo en la empresa, lo podemos hacer en nuestra vida personal, ¿verdad? Tener ahí un ahorrito pequeño ahí mes a mes, ¿verdad? O a cada 2 meses, o cuando da uno dinero, pues irlo a depositar y que vaya creciendo poco a poco, ¿sí? Todo eso nos ayuda, ¿verdad? Bien. También este sistema presenta las desventajas.
tantos años, o 2 o 3 años para tener ese capital. O sea, no podemos disponer de ese capital hoy, ¿verdad? Porque todavía no está. Entonces, es parte de las desventajas, ¿verdad? Entonces, que si yo viniera y saco un crédito hoy, pues ahí tendría todo el capital y no esperar hasta que se junte a los 3 años. O sea, hay que ir viendo las dos cosas, ¿ya? Pero la desventaja, pues, es mínima, ¿verdad? ¿Sí? Un fondo, dice, ¿qué es un fondo? ¿Sí? Es una suma de dinero que se acumula mediante pagos periódicos. Óigame, pregunta de examen, ¿sí? Esta es pregunta de examen. Que ganan intereses en tal forma que a cierto plazo se logra disponer de un monto previamente establecido. ¿Sí? Pregunta de examen. En el caso de una deuda, esta permanece constante hasta que se complete el fondo, el cual no incluye los intereses de la obligación que tienen que ser considerados por separado. El fondo gana intereses, pero no necesariamente a la misma tasa que le carga el acreedor. Aquí tenemos algunas preguntitas, ¿sí? Ahí pónganle captura de pantalla, ¿sí? O una foto o lo que quieran. Y entonces ustedes van a tener ahí ya las preguntas, ¿sí? Estas preguntas pues se responden de acuerdo a las diapositivas. Toma, estas se las voy a enviar. Esta sí tiene las preguntas, porque la clase 15, yo les dije que la 13 y 15 tiene varias preguntas. Acá hay 5 que casi seguro vienen en la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta 4 dice, cuando las cuotas de una anualidad es para cancelar una deuda, ¿se llama? ¿Cómo se llamaría? Amortización, ¿verdad? ¿Sí? Porque es una deuda la que estamos pagando, ¿sí? Y así, ¿verdad? Y como ya llegamos pues al final de la clase, bueno, les deseo lo mejor, que pasen un buen fin de semana. Y por favor, pues no falten dentro de 8 días, ¿verdad? Porque vamos a hacer un repaso de todo y vamos a ver la siguiente clase, ¿ok?